un par de semanas, coincidiendo con su 120 aniversario, el Real Club Deportivo presentó una nueva identidad visual desarrollada por su departamento de imagen y marca con la colaboración de Euroboards, uno de los estudios con más casos de fútbol en los últimos años y que han sido exitosos, o sea, que no se han quitado a los 2 años y, y hay casos como el de Venecia o el de Milán, que son suyos, ¿no? En el centro de todo este nuevo sistema de diseño se crearon dos tipografías creadas exclusivamente para el club y se llaman Faro y Proa. Y empezaron a desarrollarse 3 años antes. Detrás de ellas está Rubén Prol, tipógrafo y deportivista, que a veces me imagino que es difícil trabajar también por uno de los amores, ahora nos contarás, que recibe el encargo de intentar algo difícil de explicar y todavía más difícil de dibujar, ¿no? Que es crear unas letras que pudieran reconocerse como propias del Depor, incluso antes de leer lo que dicen, ¿no? Como alguna entrevista ha dicho él mismo. Para hacerlo miró hacia Galicia, hacia Coruña, hacia el mar y hacia una memoria visual que ya existía mucho antes que la nueva identidad del club se presentase y se trabajase, ¿no? ¿Cómo se convierte todo esto en una tipografía? Bueno, para eso contamos con Rubel, para meternos en su proceso, en cómo piensa y bueno. Manifiesto a la Deriva es una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar, desde el diseño, el negocio y la cultura, cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y antes de meternos en harina, Rubén, nos leen perfiles muy distintos de personas que trabajan en cultura, en talento, fundadores, diseñadores. ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca se ha parado mucho en este tema qué significa trabajar en tipografía? Buenas tardes ¿Qué y tal? gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo le explico a alguien cómo es trabajar en tipografía? Bueno, lo primero, ya sé que es una profesión que a veces suena como marciana, pero es que las letras no salen de un árbol. Hay gente que las tiene que diseñar y hacer. Y realmente es un trabajo muy, muy antiguo que sigue vigente, porque la tipografía, el diseño de tipografía existe desde la imprenta de Gutenberg. Y se sigue haciendo igualmente, ya de manera digital, pero se sigue haciendo. Ya me he liado. No te preocupes. O sea, y en realidad esto hay veces que yo lo cuento en plan que la tipografía se hace una a una. O sea, digo, que parece un poco absurdo decir en plan, no, que las tipografías hay que diseñarlas, hay que luego parametrizarlas, hay que ponerlos el kerning, hay que ponerle como cosas Exacto, tecniquillas que exacto. dices, bueno, Es un trabajo muy, bueno, me gusta definirlo como algo que se tiene que cocinar muy a fuego lento, no, en tipografía no existe el para ayer, lo quiero para ayer, es una cosa que se tiene que meditar y, y detrás no solo un proceso creativo, también es un proceso técnico y de trabajo visual, porque después el trabajo final, el remate final, que es el trabajo de métricas y de kerning, es muy laborioso porque tienes que trabajar el espaciado entre cada par de letras que dibujas y las combinaciones son infinitas. Entonces, se puede agilizar de muchas maneras, sobre todo con el software que tenemos hoy en día, pero igualmente es un trabajo que no se acaba nunca, es un poco, es software un poquito, es una cosa que no es solo acabar y entregar, sino que después mantener, porque incluso aún entregadas las tipografías estas que hice para el deportivo, van saliendo cosillas durante la práctica, entonces hay cosillas que hay que, que reajustar y sacar nuevas versiones, claro. Es como el eh, software igual. esa imagen es muy bonita, lo del software, que es algo que se va iterando, que a mí me gusta como que eso, que no es algo que muchas veces parece que la tipografía es como algo finalizado y tal. Y antiguamente me parecía que sí, hoy en día creo que es como que vas trabajando como en versiones, puede ser, o sea, como, ¿no? Casi en actualizaciones o Sí, no sí, sí. tanto. Sí, vas trabajando con número de versiones y ya, bueno, cuando reinstalas una tipografía que ya tienes instalada con otra versión, ya el sistema operativo lo reconoce como una actualización.
y no entra en conflicto. Anteriormente, te referías a cuando la tipografía era en plomo, dices. No, 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 no. Me refería anteriormente en plan, porque yo tengo la sensación de que antes no se trabajaba tan como en progreso. O sea, Ujú. ahora incluso puedes comprar tipografías que es como la versión beta, no sé cómo decirte, ¿sabes? Que no Sí, es ni la sí, versión sí. terminada, ¿no? Casi que es como, no Sí, es sé. un nuevo modelo de vender tipografías. Existen sitios como Future Fonts, Mm, donde tú licencias una tipografía que todavía está en proceso, pero cada nueva actualización que se vaya realizando la vas a recibir gratuitamente a partir de esa licencia. Sí, sí, es curioso ese método. Igualmente, tipografías antiguas, incluso cuando estaban hechas en plomo, tal, incluso más modernas como las del siglo pasado, como Helvética o así, sí que sufrieron actualizaciones a lo largo del tiempo. Actualizaciones y rediseños y reinterpretaciones. sí, Ujú, sí, sí, de hecho eso no había caído en plan los revivals, ¿no? Que son como tomar algo antiguo y traerlo a algo actual o parte así, ¿no? Sí. ujú. Te veía en tu web que te defines como autodidacta en casi todo, ¿no? Me Sí. hacía como gracioso. ¿No tienes como formación como de tipografía? No, no soy autodidacta en este mundo 100%, porque no, empecé por curiosidad hace 20 años, 21 ya, en 2005. Empecé metiéndome en este mundillo. Aunque parezca mentira, en 2005, si intentabas buscar información sobre tipografía en Internet o cómo hacer tipografía, había muy poca información o casi nada. O sea, en ese punto. Tengo 43 años, por si alguien se está preguntando mi edad o algo. Entonces, sí que empecé a curiosear porque, bueno, pues una de las bases de que te hace diseñador, uno de los principios es la curiosidad, ¿no? Te arrastra Mm, sobre cosas que vas descubriendo y no las puedes dejar después. En el caso de la tipografía fue porque yo quise replicar una tipografía que me gustaba mucho, que la usaba y la usa todavía una marca de yogures que se llama Larsa, y que todavía a día de hoy no sé quién hizo esa tipografía ni cómo se llama. He llegado incluso a interactuar con la cuenta de Twitter de Larsa y su respuesta fue un poco enigmática porque me contestaron directamente: hola Rubén, no tenemos ni idea de cómo se llama esta tipo. O sea, pero oh, vale, pero no sé, la estáis usando, ¿no? O sea, hay un departamento detrás que usa ese tipo. Me encanta y no sé de quién es ni cómo se llama. Entonces, de alguna manera, al no encontrarla en internet ni en ningún lado, la quise ¿te replicar. refieres? ¿Puede ser? Sí, Esta sí, parte? eso que pone vainilla, natural, sí, 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 sí. Fan. Me encanta. Sí, chulísima, me encanta, no sé por qué me atrae. Y la quise replicar de alguna manera. Entonces, buscando en Google, en aquel tiempo, fui a dar a una página extrañísima de la Universidad de Bogotá, donde un profesor explicaba cómo poder crear tus propios tipos con Corel, con CorelDRAW. El Oh, CorelDRAW es el archivo de edición de diseño vectorial de hace 20 años, que después vino el Freehand lo compró Adobe y ahora es Illustrator. Pero el Corel era lo que molaba entonces, el programa más potente. Y Corel sí, Corel te permitía exportar TTFs. Podías dibujar letra por letra en artboards diferentes y después exportar en TTFs. Y ahí sí fue como creé mis primeras tipografías con la herramienta, con la pluma, una por una. O sea, uh, y sí, o sea, empezó ahí. Después, una cosa llevó a la otra, claro, empecé a publicar las tipografías en Dafont de manera gratuita. mm, Se empezaron a usar muchísimo, de manera inesperada. eh, y bueno, ya cuando empecé a conocer, claro, una cosa, como dije antes, llevó a la otra, empecé a conocer gente del mundillo de diseño gráfico, interesados también en diseño de tipografía aquí en Galicia, y me fui abriendo un poco qué había detrás de ese mundillo, ¿no? Empecé a conocer software nuevo, software
no nuevo, sino software que no conocía, el FontLab, entonces y tal. Y más información acerca de tipografía que desconocía. Y desde ahí hasta ahora. 20 Y años. ahora, curiosidad técnica, ¿estás con Glyphs o estás de equipo FontLab? No, uso Glyphs. Esos Glyphs, para los que no Uso Glyphs. entiendan, Todavía estoy es en Glyphs. el 3. Yo también. Yo me descargué la Font Preview que la presentaron la semana pasada, pero para los que no entiendan, FontLab era como corrígeme si me equivoco, un programa un poco técnico, tedioso, casi ingenieril, yo le digo, y Glyphs es como el Figma de diseñar tipografías. Es como Exacto. Glyphs era más amable, visualmente era más enfocado a diseñadores y que no nos tuviéramos que preocupar de la parte técnica de la programación. Que bueno, que es bastante útil e importante si también la conoces. Yo estoy un poco ya en ese proceso de empezar ahora a rascar por la parte más técnica y ya a ver lo que pasa. Vale, Juan. En 2023, si no me equivoco, el Depor te encarga desarrollar una tipografía propia. Anteriormente habías hecho, voy a compartirlas porque así lo vemos. Anteriormente habías hecho los números y algunas letras para los dorsales, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, sí. Sí. Para las camisetas, sí. Y entonces, quizás para quien no trabaja en tipografía, ¿cómo les explicas que un club de fútbol o una empresa, ¿no? Necesita a veces su propia tipografía? No siempre, pero porque a veces necesita un club su tipografía. Bueno, en este caso, bueno, en esa época, esto era 2014, si no me equivoco. Sí, 2014. Era un contexto en el que el club acababa de subir a primera división y incluso hubo un cambio de directiva bastante importante porque marchaba el presidente anterior, que era Bendoiro, después de muchísimos años en el club, era como un cambio notable. Y esta nueva directiva que entraba con ganas y con fuerza, por supuesto, sí que apostó por el diseño de alguna manera. A mí se me dio la oportunidad de poder presentar, no fue como un concurso, sino fue como, ok, me dijeron que tú haces letras y números, ¿podrías enviarnos una propuesta? Esta realmente fue una tipografía que ya había diseñado anteriormente, lo que pasa es que fue readaptada porque los números tenían que ser más gordos y más estrechitos y tal. Entonces hice un trabajo un poco de readaptación de esa tipografía que tenía acabada y la presenté y gustó y la contrataron y hasta ahí fue la historia. Estuvo durante el uniforme, o sea, además se vendía como, claro, como identificativo, ¿no? Más tarde el club ya empezó a tener más mimo acerca de los diseños de las camisetas. En esa temporada todavía creo que las camisetas eran un poco de catálogo, un poco, ¿no? Sí que tenían un poco de personalización y tal. Pero más adelante el club sí que tuvo más mimo a la hora de diseñar las camisetas. Bueno, y si quieres, voy a poner un vídeo que es un poco lo que han presentado.
¿qué puede hacer casi una tipografía o cómo fue el proceso de, oye, necesitamos una tipografía, ¿hacia dónde vamos? Ese momento de primeros, ¿no? Me imagino súper primeros. Sí, bueno, en este caso fue fácil. Eh, el proceso de crear una tipografía, el club estaba inmerso en una necesidad de un rediseño de identidad corporativa ambicioso, moderno, tal, y con vistas al futuro, además en el contexto de un club que estaba en los últimos años pues, teniendo dificultades deportivas y administrativas, después incluso de una época gloriosa, ¿no? Del Superdeport, de triunfar en España, triunfar en Europa, entonces fue un poco como vamos a intentar renacer de alguna manera. Esto es una opinión personal, ¿eh? No hablo en nombre del club, pero bueno. Y sí, el equipo de marca con el que trabajé es gente bastante pues consciente del valor que tiene la tipografía y por eso se apostó por crear una. Y en este caso se empezó por la de la izquierda, la Faro Display. Se empezó por ahí, ese fue el punto de partida, porque ya anteriormente había diseñado un lettering para unas camisetas, para el deportivo también, para la temporada 22-23, está en primera federación. Eran unas camisetas los tres diseños de las camisetas eran inspiradas en Galicia. Cada camiseta se llamaba Galicia Azul, Galicia Verde y Galicia Atlántica, haciendo referencia al mar, a la montaña y a la identidad atlántica de Galicia. Es un lettering que llevaba aquí en el cuello, en la parte trasera. Y era un lettering muy parecido a la que estamos viendo aquí, a la izquierda, a la Faro Display, ¿vale? Ese lettering gustó y, bueno, ese fue el ¿Era punto de esta? ¿Puede partida. ser? No sé si ¿esta? Sí, correcto. Caliza verde, vale. Ujú. Sí, que es como muy Vale, característica, muy... sí, te podría comentar. Para este lettering, como la camiseta tenía que inspirarse en Galicia, una de las premisas del tipo de letra sería Galicia también. Entonces, ahí podemos abrir otro melón. Y es que No me la adelantes, parte no me global. adelantes. la Ah, vale, vale, inspiración, vale, ¿no? vale, Dices. vale. Vale, sí, vale, Que se vale, la tengo sí. preparada. Vale, estupendo. Y bueno, entonces el punto de partida fue ese Sí lettering que y fue bastante fácil volvemos porque a... los dos estábamos de acuerdo en empezar por ese lettering porque gustaba y a mí también me gustaba. Y de ahí salió la Faro Display, que es una tipografía bueno, de caja única, es mayúscula, muy decorativa, etcétera. Vale, ¿qué pasa? El deportivo necesitaba más. Porque esta, perdón Rubén, Necesita... esta sería pensada para algo en concreto en plan dorsales o para algo en concreto o para el escudo o alguna cosa de esas, o no, simplemente por ahora No, iban a explorar. en aquel momento no se pensó en dorsales, ni escudo, ni nada. Se hizo Vale, básicamente por ser una tipografía muy decorativa y, bueno, para usarla para logos, vale. campañas, reclamos, Comunicación, etcétera. Ujú. ¿Qué vale. pasa? Es bonita, pero es demasiado decorativa. Entonces de ahí salió la headline, que es la siguiente a la derecha, que es Mm, básicamente una adaptación de la display, pero con formas más convencionales, más adaptada a una lectura corriente y además se añadieron minúsculas. la caja baja. Y de la headline salió la text, que es más adaptada para textos pequeños y parágrafos, con unas serifas más pronunciadas, una separación más distante de cada letra para que a tamaños pequeños se lea mejor. Y ya finalmente salió la necesidad de la Slim, que es la de la derecha, que esa sí que ya fue diseñada exclusivamente para el rediseño del escudo del club. Y bueno, y para lo que surja también, por supuesto. Esta campaña la están usando mucho. Sí, es la típica que da como juego.
Y, y después apareció esta, la de proa, Correcto. que está, Sí, durante el que está- proceso, sí, sí. no, Dime, dime. tírale, tírale. Sí, nada, durante el proceso sí que salía un poco, necesitamos una tipografía como contrapunto, ¿no? Un poco para que combine. Es como cuando pides un helado y necesitas dos bolas, ¿no? De diferentes sabores, un poco pues vainilla y chocolate. Pues en este caso la proa fue el chocolate y la faro fue la vainilla, un poco así, digamos. Y, y bueno, el punto de partida para la proa también fue bastante fácil porque tenían muy claro lo que querían desde el club. Queremos una tipografía así estrechita, sans serif, que está muy de moda ahora mismo, sobre todo para recrear Clubs, ¿no? estilos de temática deportiva y tal. Y bueno, y el hecho que la variable tiene dos ejes, eh, tiene el eje de peso y el eje de anchura. El tema de que lo haga variable, la faro también es variable, también da mucho juego a nivel audiovisual, ¿vale? Para hacer animaciones y etcétera. Y la Pro, bueno, se replicó tal cual, no sé, o sea, es un poco hasta modular, no nos complicamos mucho la vida, queremos esto y sí como punto extra le quise añadir que las contraformas, los interiores de las letras fuesen cuadradas, ahí como en la versión más, ahí se ve mejor. Quise que fueran cuadradas para que creasen un poco de textura a las franjas verticales de la camiseta del Depor. Porque son letras que presumiblemente se iban a usar en azul sobre blanco o viceversa. Y esa es la historia. Porque, ¿Quieres y en este proceso primero, o sea, en plan, ¿no les pasó que en el momento en el que empiezan como analizar cómo se quieren ver, ¿no? Y cómo quieren verse, sí, en realidad, cómo se quieren escribir y utilizar esa voz propia de la tipografía, encontraron, fue un proceso en el cual, no sé cómo verbalizarlo, en plan, mientras intentaban como descubrirse, por así decir, tipográficamente, ¿descubrieron algo sobre sí mismos o fue como de la mano esa parte estratégica que he leído como que tenían, ¿no? De, oye, volvemos, o sea, han partido de unas tipografías sans, ¿no? Que hiciste en la temporada 2014-2015, a de repente, de alguna manera, que es querer ser más Galicia, no sé cómo verbalizarlo, ¿no? Sí, sí, no, sí, entiendo. A ver, la tipografía de 2014 tenía otro propósito, que era solo para las camisetas, para los dorsales y los números. Esta fue, bueno, pasaron casi 10 años y sí que hay otra gente en el club también. Eh, la verdad es que no se verbalizó mucho durante el proceso lo que ellos querían parecer, o si querían parecer más a Galicia o no. Ahí me dieron bastante carta blanca. Eh, yo tiré para adelante y gustó. Fue así muy sencillo, Qué ¿no? guay. Ujú. Qué guay. Pues que también qué lujo, ¿no? De cliente. No sé si es lo normal en tipografía o es tu... No lo sé, porque creo que es posiblemente el primer encargo que tengo de una empresa de la envergadura del deportivo, del deportivo, de ¿no? entidad. Y ya te digo que el proceso fue muy fácil, me dieron carta blanca, Rubén, tú haz lo que quieras. Yo estaba deseoso de feedback, de decirme, a ver, pero decirme algo, que veis Claro. mal, tal. Y él, no, está todo muy bien. Bueno, vale, pues estupendo, sí, sí. Hubo que corregir Vale. alguna cosa, sí, por supuesto. Bueno, pues, pero eran cosas más técnicas que otra cosa. Pero sí, ha sido muy fluido, incluso la relación personal con ellos ha sido muy buena y sí, ha sido un gusto, un placer. Qué guay. Y además justo ha coincidido que presentó el Deportivo la semana pasada y justo Ujú. hace, no sé si no sé, un par de días o la semana pasada también, o sea, como en 3 días o así han coincidido la presentación de la nueva imagen de toda la identidad visual y tal del Deportivo y también la del Barça, o sea, que también con Ah, tipografía sí, propia y es con... verdad, sí.
Sí, Sí, yo digo, el Barça ya lleva más años trabajando mm, eso. En tema de tipografía e imagen, lleva ventaja sobre, yo diría que sí, el resto de clubes de la primera división y segunda división incluso. O sea, sí que el Barça sí que se nota que ha puesto mucho empeño en apostar por la tipografía, sobre todo. Ujú. ¿la has visto la nueva? Sí, 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 ¿La del sí. Barça? Sí, 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 Bonita, sí. ¿no? O también Inspirada en la el arquitectura modernista, gótico. ¿no? Mm, Es chulísima, sí, me mm, encanta. Sí. No conozco el autor, sí. creo que lo empecé a seguir en Instagram Son, o algo. son, o sea, son los de Statement Typefaces, que son, Ujú. son muy buenos. Es que siempre les sigo y a Ricard le tuve de profe y es muy bueno, es muy bueno. Ah, qué bueno, sí. Y, y te había dicho al principio que no dijes eso de la inspiración porque te lo quería, Ah, es verdad. te lo quería sacar ahora porque una de las principales inspiraciones de Faro y que me pareció muy bonito, o sea, a mí me parece que lo más chungo de encontrar, de hacer tipografía, me parece que es encontrar esa percha o esas referencias, que es un poco lo que tú decías al principio de, ostras, es que una tipografía no es que sea de ayer para hoy, y me imagino que tú, claro, viviendo allá, bebiendo todo lo que bebes visualmente de allá, pues claro, de repente Ujú. encontrar esta inspiración, ¿no? Que es el alfabeto creado en el laboratorio de formas de Sargadelos durante el siglo XX. No sé si Ujú. está en concreto, estos eran algunos de los bocetos y cosas que he Estos ido son encontrando por bocetos, sí. internet. Sí, Ujú. pero para la gente que no conoce toda esta inspiración, si nos puedes como un poco contar. Sí, pues, por supuesto. Bueno, básicamente cuando el Depor me encargó aquel lettering que que emanase inspiración sobre Galicia, para la gente que no conozca en Galicia, digamos, en el imaginario colectivo existen dos formas de letra que se relacionan como letras gallegas, ¿no? Entre comillas. Sí. Y, y sí que hay mucha leyenda urbana sobre ellas y un poco de falsos mitos, ¿no? Hay gente que se cree, no, es un tipo de letra que ya escribían los celtas así y tal. Y porque, bueno, no. A ver, no es verdad. Eh, hay dos estilos de letra que se relacionan con Galicia. Una es el tipo de letra que dibujaba un señor que se llamaba Castelao, que está aquí el nombre escrito. Castelao era un señor que era médico, político, pintor, viñetista y para mucha gente es el padre del nacionalismo gallego actual. Eh, y la otra forma de letra es la salida del laboratorio de formas de Sargadelos, que son estos bocetos que estamos viendo, algunos de ellos. El laboratorio de formas es una entidad que se creó en los años 60 del siglo pasado por dos personas, Luis Sebane y Isaac Díaz Pardo, que eran intelectuales y artistas. Se creó en Buenos Aires, años después se trajo a Galicia y su propósito era la creación de símbolos para reforzar la identidad de Galicia, no solo diseñarlos, sino también llevarlos a la práctica, ¿no? Al diseño industrial, al diseño editorial, a la cerámica, etcétera. Y de esos símbolos, que fueron numerosos, también hubo un programa de tipografía detrás. Más de tipografía, más bien de diseño de letras, que ellos después usarían para sus cerámicas, para sus libros, etc. Estas letras estamos viendo en pantalla, es uno de los estilos que diseñaron ellos. Son chulísimas, a todo el mundo le inspira a Galicia de alguna manera porque lo tenemos ahí ya muy dentro y muy empapado. Quiero decir, es algo que visto desde fuera, pues a cualquier persona a lo mejor dice, bueno, pues no lo sé, si tú lo dices, sí, pero de puertas para adentro, Galicia, a los gallegos, esta letra nos inspira a Galicia. Y su inspiración, igual que la de Castelao, para estas letras es el arte lapidario y el tipo de letra de los canteros, ¿no? que escribían en
las iglesias y, bueno, en los pórticos, etc. Hay diseñadores en Galicia que incluso se remontan más atrás que Castelao y Sargadelos y dicen que, bueno, ya el tipo de letra que podemos considerar gallego se remonta ya a la Edad Media porque ya tenía unas características que tal. Bueno, no sé, yo soy más estético con eso. Yo creo que el punto de partida ha sido en el siglo pasado. Con este tipo de letras. Tipo de letras que se reforzaron muchísimo durante los años 80, supongo, también con la creación de la comunidad autónoma de Galicia y la necesidad de buscar símbolos gallegos, la creación de la televisión de Galicia, etc. Y tuviste que... No, no, y para hacer este trabajo hiciste como un trabajo muy de... No sé si te hizo falta un trabajo muy de búsqueda histórica o no. O sea, digo, en plan, ¿esto está como muy disponible o tuviste como que Sí, hacer no, eso está muy disponible y muy disponible? estamos muy empapados, los que nos gusta la Muy empapado. tipografía estamos muy empapados de este tipo de letra. De hecho, fue también uno, aparte de la tipografía de la marca de yogures que te dije antes, uno de los motivos también para crear tipografía fue inspirarme en este tipo de letras y crear tipo de letras que hace 20 años casi no existían. No había este tipo de letras, no estaba digitalizado. Hoy en día ya sí que hay más tipografías de este tipo, pero hace 20 años no. Y eso fue también uno de los motivos por los que empecé a diseñar tipografía. Y además porque me gusta mucho este tipo de letras. Decía, lo leía esta semana en una revista de gráfica que decían que Gerard Unger, ¿no? Uno de los padres de la tipografía, dice que lo primero necesario para diseñar letras es estar loco por ellas y que a partir de Exacto, ahí se sí. puede Pues profundizar todo lo que uno quiera. Sí. lo suscribo, sí, es verdad. Es enfermizo, es enfermizo. De hecho, sí, he tenido que recurrir a terapia incluso porque no, porque bueno, esto ya es personal, pero bueno, pues porque sí que es una cosa que no soy capaz de desconectar. Es Oh, como, bueno, eh, guau, menudo melón, sí. es como meterse en cama y todavía estar pensando en cómo poder arreglar este kerning, esto es un poco, bueno, es demasiado. O sea, tipografía bien, pero obsesionarse mal. No, 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 no. no lo llevéis tan al extremo. Y volviendo a esas referencias, ¿qué viajó cómo decidiste que viajaba, por así decir, de la inspiración a la tipografía definitiva? ¿O cómo fue ese proceso, ese, no sé si decirlo, balanceo, ese juego, ¿no? De, ay, pues esto sí, cómo crear un sistema, ¿no? Porque al final, lo que muchas veces digo es que, o sea, bueno, muchas veces digo, no, la tipografía no es, ¿no? Piezas sueltas bonitas, ¿no? Sino que es un sistema y que de alguna manera funciona porque hay coherencia entre todos los elementos, Exacto. ¿no? Ujú. De la tipografía. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de la inspiración al trabajo, ¿no? Tipográfico? Buena pregunta, no sabía qué responderte a esto. Eh, no sabía qué responderte a esto. Eh, a ver, el proceso fue bastante sencillo porque partimos de aquel lettering que gustó y que, a ver, de alguna manera, obviamente no quise fusilar el trabajo que había detrás del laboratorio de forma, sino que me quise inspirar en ellos. Mm, Eh, He dejado, si vemos aquí la display, que fue por la que empecé, aquí a la de la mm, izquierda de todo, sí que he dejado unas serifas muy pequeñitas a modo de, bueno, de cómo... quería plasmar de alguna manera que pareciese que este tipo de letra está hecho a cincel sobre piedra. De hecho, hasta mm. el punto de la O en Faro es un rombo porque es como un golpe de cincel sobre la piedra, ¿no? Incluso la letra tiene muy poco contraste, muy poca diferencia entre las astas verticales y astas horizontales, pues porque supuestamente es un tipo de letra inspirado en letras hechas por canteros, con un cincel en la que no había casi modulación. ¿Hiciste Eh, algo? Por curiosidad, ¿hiciste, o sea, hiciste parte eh, de, ¿no?
No, no llegué a ese punto. No llegué a ese punto. Además, sí que tuve curiosidad por eso, e incluso buscar cursos y estas cosas, Claro. pero están muy lejos de aquí y Sí, en La Haya, son. ¿no? Sí. Sí, imagino, sí. Pero bueno, sí que me gustaría, por ejemplo, hacer mi propia lápida algún día, no sé, dejarla preparada. No sé si me Joder, gustaría. esto es como los seguros de deceso, es súper fúnebre. Sí. Y, y hubo, para comenzar, ¿comenzaste con la palabra Galicia o hubo alguna palabra que, o sea, por qué letras comenzaste, por así decir? Porque sí que hay algunas, por ejemplo, la E, la A, o sea, hay algunas que son como muy propias y que me imagino que de ahí puedes ir tirando, Sí. ¿no? Como de... Sí, sí, no, normalmente para este tipo de letras empiezo por eh, la A de Faro, esa sobre todo, no sé por qué empiezo por la A, pero son manías mías. Ya sé que lo fácil es empezar por la I, por la F, por la V, y de la I sacas la H, etcétera. Pero no sé por qué. eh, la A, que al final es una letra que no se parece a ninguna, porque ni siquiera es Mm. medio curvada, tiene una boina, como le dicen algunos y tal. Y a partir de ahí sacas el resto de información. No me preguntes por qué. Empiezo por la A siempre. Dicen que la A y la G son las vende tipografías, que todo el mundo se fija, los diseñadores nos fijamos en la A y Ah, la sí. G de las tipografías, sí, Es por eso sí, sí. que en el catálogo tipográfico de Mac, por ejemplo, la pequeña previsualización de las tipografías es A mayúscula y G minúscula. Puede ser, O no algo sé. así. De normal, siempre son, por una encuesta que hice hace unos años con entrevistas y tal, todo el mundo decía A y G. A minúscula en concreto y la G minúscula también. Mayúsculas es que a la gente le cuesta las mayúsculas, no te Ah, creas, pero interesante. sí, sí, Interesante, sí. vale. La A y la Esa G me la sí, apunto. Porque, bueno, sí. por ejemplo, en MyFont, que es un repositorio donde puedes vender tus tipografías y tal, en el formulario cuando quieres proponer una de tus tipografías para que Ah, la acepten y la vendan, eh, lo- te lo dicen, yo creo que es un poco a modo de coña, pero bueno, te dicen, bueno, procura tener un ampersand bonito, que es lo que vende. Digo, bueno, Mira. vale. Es verdad que quizás estoy como ¿no? Condicionado a que, claro, en castellano, como no utilizamos la ampersand, pues Exacto, quizás claro, sí, claro. estoy quizá un Claro, poco la basado persona lo ahí. usas, bueno, para un logotipo o algo, pero es muy poco usado en castellano y en gallego. En- o sea, solo se usa en inglés, creo. Sí. Ujú, Y te iba a preguntar, te había preguntado al principio, fuera de cámara, sobre cómo había sido el proceso con Buro Boards. ujú. Me habías, ¿no? Fue como le diste tú la tipografía finalizada o hubo alguna conversación, alguna cosa que te dijese, no, algún feedback de ellos, no lo sé, te pregunto por No, curiosidad. no tuve contacto con ellos durante el proceso. Buro Borse trabajó mano a mano con el equipo de marca del club. Ah, Pero yo no estaba involucrado en ese proceso, yo tenía contacto simplemente solo con el club. Ha sido un proceso, sí, singular. que es singular, porque Ahora, de normal es como al revés, ¿no? O sea, siempre tengo la sensación que es como, oh, es sí, sí, club contrata o empresa contrata tal, pero que es bonito que un club tenga esa sensibilidad, sí, de verdad. sí, la verdad es que sí, 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 en estos últimos años además han tenido esa sensibilidad, no solo para el diseño, o sea, no solo para el diseño gráfico, sino que también han cuidado sus camisetas. Han trabajado siempre con marcas de camisetas que le permitiese cierta carta blanca a la hora de diseñar, Kappa y Macron, Mm, que ahora están con Nike, eh, pues para intentar que el trabajo final siempre sea, el diseño final siempre sea responsabilidad del club y así poder venderte no solo una camiseta, sino también un relato, ¿no? Y algo con que la gente se identifique, que no sea la típica camiseta de catálogo que le pones un escudo y ya está. Y eso total. lo están consiguiendo, lo están haciendo muy bien en los últimos años. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, está cambiando mucho.
el branding deportivo hacia más comunidad, menos, no sé cómo decirlo, menos, no sé, Sí, están más tocando también mucho comunidad, yo diría. el tema sentimental y sí, 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 sí. Sí. Y esta parte, ¿cómo fue diseñar? Porque me entiendo de que, claro, como parte implicada, ¿a qué me refiero a tu faceta de aficionado deportivista? em, ¿Cómo diseñar estando involucrado, por así decir? Digo, porque es como, como diría mi detective favorito, it's a gift and a curse, ¿no? Es un regalo y Exacto. una maldición. Muy, muy bien definido, sí, sí. Bueno, a ver, sí, también ayuda mucho las ganas que tienes de trabajar con ellos siempre son inmensas porque, bueno, de alguna manera estás aportando a tu propio club también, ¿no? Ya que no pude ser futbolista porque siempre fui muy malo, pues por lo menos aportar a mi club con algo que sé hacer y que a ellos les guste. Sí, sí, fue, no sé, acabo de pasar 2 semanas desde el estreno de todo esto y todavía lo estoy asimilando, ¿sabes? Es como un poco como, eh, me doy un paseo por la calle y estoy viendo todavía colgaron carteles con las farolas, ¿no? Como en plan, no solo con la nueva entidad, sino también mm, coincidió con el estreno de un nuevo escudo también además, ¿no? Porque cambiaron la denominación de la ciudad en el escudo y tal, y entonces es una cosa nueva impactante, ¿no? Y todavía estoy un poco como asimilando, como diciendo, joder, la gente me mirará por la calle porque sabe quién soy o porque tengo algo en la barba, ¿no? Ahora tengo manchada, no lo sé. Sí, no sé, es una responsabilidad grande y a la vez es bonito, pero lo hice con muchísimo gusto. Y además, vuelvo a recalcar, trabajar con ellos fue eh, muy fácil en tiempos y en ánimos, en comunicación, en todo. Eh, yo que soy una persona muy técnica, porque además soy desarrollador y he usado he tirado de técnicas más de programador, ¿no? Más que diseñador, Mm. para desarrollar todo este tipo de así. He usado Git, bueno, Git es un control de versiones, para que no lo conozcan, para evitar hacer esos archivos de final, OK, 2, cliente, tal, y incluso me he instalado en mi ordenador mi propio gestor de proyectos. He tomado muchas notas, he intentado salir de dudas, no he dudado nunca en escribir correos electrónicos, no quise ser pesado con ellos tampoco porque son gente que está muy atareada y ha sido muy, muy, muy fácil y muy satisfactorio ese trabajo. La verdad que sí. Joder, pues gracias por compartir el proceso, el proyecto. En esta newsletter, al final estamos hablando de cómo se construyen empresas con sentido desde el diseño, el negocio y la cultura. Y, y el palo que has tocado, la tipografía, me parece que es un ejercicio de avanzar, evolucionar, pero mirando muy a qué han hecho, dónde se quieren ver, y eso, joder, parece muy visual, pero tiene mucho de pensamiento casi introspectivo y hacia el futuro, ¿no? Casi Sí, estratégico. sí, la tipografía, como bien sabes, es una herramienta que no solo transmite una información, sino que también te transmite unas sensaciones, ¿no? E incluso una veracidad, incluso, ¿no? Es decir, el uso de una tipografía corporativa es un poco también como un sistema de seguridad, de que sabes que quien está detrás es el Depor en este caso, ¿no? Es un poco como cuando te intercambiabas correspondencia por carta. Y bueno, aunque en el remitente sabías que te escribía la carta, pero cuando veías su letra escrita a mano, sabías que esa letra es de esa persona que te está escribiendo, ¿no? Es que la tipografía corporativa funciona un poco así. Es como, eh, sabes que quien está detrás de esas letras que tú estás leyendo, hay alguien, ¿no? Y dependiendo incluso del estilo que se use para esa letra u otra, sabes o puedes intuir cómo te está hablando o qué te quiere transmitir. Y en este caso, para una empresa es un valor añadido
muy importante. Además, hoy en día que estamos consumiendo, creo que más tipografía que nunca, porque las pantallas se multiplicaron muchísimo, tenemos tipografía hasta en el reloj, y esa posición estratégica es muy, muy importante. Sí, es un mundo, sí, y eso que no hemos tocado, gracias a Dios o no, la inteligencia artificial y todas estas cosas así como generalistas, pero sí, es en un momento en el que todo parece todo muy igual, de repente tener una voz propia, revisitar pues lo que has dicho, tu archivo de la ciudad, de la comunidad, de repente, pues ostras, estás con una voz, un algo hacia futuro que quizá no se consigue solo con fotografía o vídeo, tal, que también, o sea, son ingredientes todo, ¿no? Pero sí, sí. Sí, pero es una pata muy importante de esa ecuación, sí, sí. Pues nada, Rubén, oye, mil gracias. Es un lujo encontrar y compartir un poco la pasión por las letras, que yo creo que en España hay como mucha buena cantera, lo digo de verdad, o Sí, sea, sin duda, sí. hay muy buenos tipógrafos, igual que en Portugal también, o sea, que tenemos aquí en la península gente para estar muy orgulloso y nada, simplemente gracias otra vez por este tiempito y nada, ya veremos en los cromos, ¿no? Estarás como esperando o algo así en los cromos con la tipografía y tal, que está guapísimo. Sí, sí, estoy pendiente de todo, incluso del merchandising que acaba de salir todo, porque claro, tuvieron que renovarlo todo en las tiendas del club, claro, desde los llaveritos, el pin, las zapatillas, todo, porque, claro. Es un sentimiento muy de diseñador la parte como de ver tu obra en físico, ¿sabes? Como que ya sale y de repente lo ves eso en marquesinas o en una tote bag o en lo que dices de merchandising, ¿no? Pero es un sentimiento como muy gratificante que hay veces que no, que Sí, es bonito. es una manera es una sensación de, sí, está pasando, es esto, Es de verdad. es No de solo verdad, vive en sí, mi sí, sí. ordenador. Exacto. Pues nada, Rubén, oye, mil gracias de nuevo por todo A ti, y nada, hablamos, ¿vale? muchas gracias.